Buenos días, José Antonio Sanabuja. Buenos días, María Luisa Ramos. José Antonio Sanabuja es el director de la Fundación Carolina. María Luisa Ramos es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y es colaboradora del vicerrectorado. Yo soy Damaso López García, soy el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación. Como ven, alguna relación puedo tener con este asunto del que vamos a hablar ahora. Y les traigo, fundamental, saludos del rector. ¿No se oye nada? No se preocupen, casi todo lo que he dicho es solamente cortesía y creo que prescindible, pero en todo caso les traigo saludos del rector. He presentado a mis compañeros de mesa y vamos a comenzar este acto de inauguración oficial del curso. Y va a comenzar simplemente escuchando las palabras de José Antonio. José Antonio es el director del curso, Marisa es la secretaria. Y yo, terminado este acto, desapareceré y ya no tendrán más conflictos de voces porque oirán ustedes las de los ponentes. José Antonio, cuando quieras tienes la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, vicerrector. Gracias a la Fundación General de la Universidad Complutense, gracias a todas, a todos ustedes por estar hoy aquí, ¿no? Dando inicio pues, a este curso, ¿no? Sobre un asunto que nos preocupa, que es el impacto de la COVID, una crisis que ha empezado siendo una crisis sanitaria y que se ha convertido en una crisis de desarrollo de alcance sistémico, ¿no? Y que nos plantea, entre otras cosas, el reto de reforzar y actualizar la cooperación internacional, ¿no? Tanto para hacer frente a la pandemia como para una recuperación posterior que tiene que hacerse sobre nuevas bases, ¿no? Sobre unas bases de un desarrollo distinto. Permítanme muy brevemente, además de estos agradecimientos, decirles que para la Fundación Carolina, que represento hoy aquí, pues también es un honor y un privilegio poder organizar este curso conjuntamente con la Fundación General de la Universidad Complutense, con la Complutense, por dos motivos. El primero de ellos, un pequeño apunte que no ha mencionado el vicerrector, me permito hacerlo, es que soy complutense, soy profesor también, ahora estoy en otras funciones, pero soy desde hace 25 años, la Universidad Complutense pues es mi casa. Pero más allá de ello, la Fundación Carolina tiene entre sus principales socios a la Universidad Complutense en muchos programas, fundamentalmente en el programa de formación. Una de nuestras actividades, como ustedes saben, es otorgar becas a estudiantes para realizar posgrados en España. Y como no puede ser de otra manera, la Universidad Complutense, con su oferta de posgrados, una oferta de prestigio, una oferta muy consolidada, pues es uno de los destinos habituales de muchos de estos estudiantes que vienen a hacer sus posgrados, latinoamericanos que vienen a hacer sus posgrados en España. Insisto, un verdadero privilegio para la Fundación poder colaborar con la Universidad Complutense en esa actividad. En otras, ¿no? A través de la Unión Iberoamericana de Universidades, también tenemos un convenio con la Universidad Complutense para analizar cómo las universidades del espacio iberoamericano pues, han reaccionado adaptando sus métodos de docencia, utilizando las nuevas tecnologías a la pandemia del COVID-19. Y también cómo han reaccionado y respondido pues, a las brechas de equidad que el COVID ha hecho, ya existían, pero que ha hecho aún más perentorias. Yo quisiera hacer, dentro de unos minutos, ¿no? Ya dejando que el vicerrector pueda atender otras obligaciones, quisiera hacer una introducción respecto a la situación de la región en términos de desarrollo, que pueda servir para enmarcar este curso. Pero quisiera, antes de eso, mencionar algunas cuestiones de carácter organizativo. En primer lugar, ¿no? Quiero trasladarles las disculpas, en primer lugar, de la ya exministra Arantxa González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ¿no? La ministra, ya sabíamos desde hace algunos días que no podría acompañarnos por un viaje que no se ha realizado finalmente por razones que todas y todos ustedes conocen. Nos había dejado un vídeo, ¿no? Grabado. El vídeo se grabó el mismo viernes por la tarde para que estuviera lo más actualizado posible. Les doy ese dato, que su sagacidad les ayudará a interpretar en el marco más amplio de la crisis de gobierno y la celeridad con la que se ha producido, ¿no? Porque probablemente, de haber sabido que los acontecimientos iban a desencadenar como lo han hecho,
ese vídeo no se habría grabado, ¿no? El vídeo existe, pero no vamos a cometer la descortesía de pasar el vídeo de la ministra ahora que ya ha sido cesada en sus funciones y nombrado su sucesor, ¿no? La secretaria de Estado, por otra parte, que había confirmado su presencia aquí, me ha pedido que la disculpe porque justamente por el relevo que se está produciendo en este momento en el Ministerio tiene que atender otras obligaciones. Así que la inauguración la vamos a hacer en una familia más académica, digámoslo así, ¿no? Y bueno, esto sería por mi parte respecto a la inauguración. Y si le parece, vicerrector, no sé si damos la palabra a Marisa. Por aquí puedo. Creo que me oyen, ¿verdad? Sí. Bueno, pues igual, buenos días a todos y muchas gracias por el interés mostrado matriculándose en este curso. Estamos muy contentos y particularmente, pues igual le agradezco al vicerrector digamos la oportunidad de que esté aquí y al director de la Fundación y a la Fundación Carolina por la organización de este curso y por también la oportunidad de acompañarles y hacerlo desde la Universidad Complutense. Simplemente trasladarles algunas informaciones relativas al contenido del curso, aunque ya todos ustedes han tenido la oportunidad y lo tienen a su disposición, con los últimos cambios sucedidos, incluidos la información que les acaba de dar ahora mismo José Antonio respecto a la inauguración. El resto de participantes en el curso están confirmados y no prevemos que suceda ningún imponderable que haga que no estén, ¿no? Entonces, salvo la parte de la inauguración, todo lo demás se confirma hasta el momento tal como está. Como saben, el objetivo del curso es fundamentalmente hacer una reflexión conjunta, un análisis en torno a cómo está impactando la pandemia de la COVID-19 en América Latina y los impactos que está generando en términos fundamentalmente de tipo social y en el ámbito del desarrollo, con el añadido además de hacer una reflexión en torno a las estrategias, respuestas posibles en torno a esta situación de crisis, que podríamos llamar de crisis de desarrollo, y hacer una reflexión también sobre cómo este panorama impacta en la cooperación con la región y en los actores que participan o que están implicados en su desarrollo desde hace tiempo, ¿no? De acuerdo con ello, en la primera sesión, que es la de hoy, en la que vamos a empezar justamente después del cierre de este acto de inauguración, es la que enmarca este análisis de la crisis de desarrollo, especialmente a partir de la participación de Mario Cimoli, de la CEPAL, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, que será una de las pocas ponencias que serán online. Tendremos que agradecer además la diferencia horaria que esté aún así participando, ¿no? Y luego tendremos una reflexión a lo largo del día, tanto en una mesa redonda como en otra conferencia con la profesora del campus, precisamente abordando toda la parte de contexto de crisis. Mañana empezaremos a abordar todo lo que son más bien estrategias de desarrollo, estrategias políticas, ¿no? Con representantes de la OCDE, también en este caso por videoconferencia, y con otros representantes tanto de Banco de Desarrollo como de ONGs, como tienen ustedes oportunidad de ver en el programa. El miércoles será un día para hacer reflexiones sobre la cooperación, específicamente la cooperación española, en manos del director de la agencia y de la presidenta de la coordinadora de ONGs. Y el jueves tendremos oportunidad de reflexionar sobre algunos actores de la cooperación, específicamente la cooperación europea y la cooperación sur-sur y triangular, ¿no? entre otros actores. Finalmente cerraremos el viernes con una ponencia de broche en torno a los retos y desafíos que, en términos tanto de desarrollo como de cooperación, enfrenta la región. Este programa, como ven, es un programa que, digamos, en el que tenemos ponentes que tienen responsabilidades
políticas, responsabilidades en ámbitos en agencias de desarrollo, en actores, organismos, y que, por tanto, tienen algo que decir, así asumimos. Pero entendemos que ustedes también tienen mucho que decir, por tanto, les animamos muy enfáticamente a la participación, a la reflexión conjunta. De eso se trata en los cursos de verano, de que sea un momento de un cierto debate sosegado y, por tanto, animamos su participación. Cualquier otro elemento que consideren oportuno, estamos a su disposición. Saben que cuestiones así más de trámite, nuestro horario es siempre de 10 a 2, tendremos la comida en el turno de las 2, eso es importante seguirlo, ya se lo habrán explicado, y por la tarde serán las sesiones, siempre empezarán a las 4 y terminarán a las 6. Ese es nuestro horario, por tanto. Cualquier otra cosa, pues por supuesto estamos a su disposición, vamos a estar tanto José Antonio como yo por aquí, así que vamos a intentar también no solo aprender, sino también disfrutar en la medida de lo posible. Así que nada más y muchas gracias. Muy bien, pues espero que se me oiga, ya que antes no tuve tanto éxito, a ver si ahora sí lo tengo un poco más. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias, José Antonio. Dos complutenses, disculpas, José Antonio. Y digo lo de dos complutenses porque quiero decir dos cosas nada más. La primera es que Latinoamérica o Iberoamérica no es cualquier relación para la Universidad Complutense, tampoco lo es para España en su conjunto, pero especialmente para la Universidad Complutense, que ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, extraordinarios profesionales académicos, al estudio, al análisis, a la participación, a la colaboración. Son incontables las relaciones que nos unen con el continente, y la Universidad Complutense tiene como una de sus figuras académicas más relevantes la Escuela Complutense Latinoamericana, que ha celebrado ya 30 ediciones diferentes y que ha dejado tras de sí una historia de colaboración extraordinariamente relevante. Van a oír hablar ustedes, lo ha dicho Marisa, acerca de una serie de asuntos que son de interés determinante. Y quiero decirles que el COVID y la Agenda 2030 en relación con el desarrollo y la cooperación, yo creo que va a ser tema de reflexión, debate, estudio y de propuestas para el próximo decenio probablemente, porque me parece a mí que estamos muy lejos de saber qué ha significado y qué significa incluso hoy. Marisa ha dado por hecho, y todos lo hemos aceptado así, que va a haber conferencias que van a hacerse online, precisamente porque esa es una de las consecuencias de la COVID. Pero por otra parte, y como yo soy filólogo, ya saben ustedes que los filólogos siempre decimos que en chino crisis también quiere decir oportunidad. Tenemos la oportunidad de que personas que quizá habrían tenido dificultad para desplazarse van a poder atender y van a poder estar con ustedes siquiera virtualmente a través de las videoconferencias. De forma que estas son las dos líneas que yo creo que van a ser sobresalientes. Es un trabajo pionero, diría yo, es decir, es un trabajo en el que empiezan a desvelarse los problemas con los que nos vamos a enfrentar en los próximos años, que no son pocos y van a ser de difícil solución en algunas ocasiones, pero vamos a poner todos nuestra mejor voluntad. Y lo segundo, yo accidentalmente soy el vicerrector de Relaciones Internacionales, pero continúo una tradición complutense, que el siguiente vicerrectorado seguirá, no lo duden, porque el compromiso con Latinoamérica está muy profundamente arraigado en la Universidad Complutense. De manera que oficialmente queda inaugurado este curso y ya les dejo con las personas que les van a acompañar a lo largo de estos días, que estoy seguro de que van a servir para dos cosas, para aprender y para disfrutar. Muchísimas gracias por su atención. Algunos elementos de contexto, muchos de ellos probablemente conocidos por ustedes, antes de dar paso a las dos conferencias de esta mañana, a cargo del subsecretario general adjunto, secretario general adjunto, de Mario Cimoli, de CEPAL, y de la profesora Esther del Campo, de la Universidad Complutense, respecto a dónde estamos, ¿no? en este momento en la región. ¿Y por qué estamos hablando de una crisis de naturaleza sistémica, ¿no? Aparte de lo que es el fenómeno puramente de la pandemia? Primer dato, ¿no? América Latina y el Caribe siguen siendo, a escala mundial, el epicentro o uno de los epicentros de la pandemia. Y además es la región en la que la pandemia ha golpeado en mayor medida,
Y esto hay que recordarlo. Más que en Asia, más que en África, aunque es cierto que tenemos un gran vacío de información. Como ya se ha dicho muchas veces, con solo el 8% de la población mundial, ¿no?, supone casi una cuarta parte de los contagios y más del 33% de los fallecimientos en todo el mundo. En estas últimas semanas, desde mediados de junio, ¿no?, de un total de 3,9 millones, ya vamos para 4 millones, ¿no?, de fallecimientos oficialmente registrados, ¿no?, por el COVID, ¿no?, estamos en América Latina acumula cerca de 1,3 millones de fallecimientos. La media móvil semanal está por encima de los 4.000 muertos semanales, de los que además solamente la mitad corresponden a Brasil, ¿no? Este es otro dato también importante. Brasil, el gran gigante latinoamericano, que es un país que sigue asolado por la pandemia y en particular, como saben, por una variante más agresiva, ¿no?, del virus, que se ha extendido ya por otras regiones, ¿no?, y hay que añadir por una respuesta gubernamental negligente, muy ideologizada, ¿no?, a menudo contraproducente. Hay algunas voces autorizadas en el país que han llegado a utilizar para esa respuesta el término de genocidio, ¿no? Esto podemos estar de acuerdo o no. Yo simplemente constato el hecho de que yo creo que es el único país donde se ha utilizado de manera amplia este término. En cifras agregadas, además, ¿no?, la pandemia sigue en ascenso en muchos países. Hay algunos donde efectivamente está descendiendo, ¿no?, pero desde mediados de junio tenemos tasas de crecimiento en el número de contagios por encima del 5% en varios países. Uno de ellos, bueno, países como Uruguay, Colombia, ¿no?, que están en este momento en un pico. Uno de ellos es Cuba, ¿no?, y lo pongo en relación también con los hechos que hemos conocido ayer en la tarde, porque una de las cuestiones que se está planteando, que están planteando estos manifestantes, es la urgencia de vacunar, porque se está produciendo, era un país que tenía relativamente contenida la pandemia y en estos días se está disparando. Dato adicional que hay que tener presente, además, y es que las cifras oficiales se caracterizan por un elevadísimo subregistro de la incidencia en términos de casos y de fallecimientos, ¿no? No están dando cuenta esas cifras oficiales de las dimensiones de esta tragedia humana. El único país, que me conste, que ha actualizado sus cifras oficiales teniendo en cuenta un indicador alternativo es Perú. Ese indicador alternativo, seguramente también han oído hablar de él, es el del exceso de mortalidad, ¿no? Es decir, en vez de tomarse las cifras registradas por COVID, lo que se hace es comparar la mortalidad de un determinado periodo con la media de los años anteriores. Cierto es que no todos esos fallecimientos serán directamente atribuibles a la COVID, pero la inmensa mayoría sí, ¿no? Por lo tanto, nos da un dato bastante más aproximado. Bueno, Perú, que es reconozcamos de todas formas que es uno de los casos donde mayor exceso de mortalidad se ha producido, pero Perú, ¿no?, en vez del cómputo de fallecimientos oficiales, actualizó sus cifras con exceso de mortalidad. Y esto significó elevar el número de víctimas oficiales por el COVID de 68.000 a más de 180.000 personas fallecidas a causa de la pandemia, ¿no? En otros países el exceso de mortalidad también es muy alto, según algunas estimaciones recientes. Un 67% más en Ecuador, 59% en Nicaragua, 55% en México, 52% en Bolivia, 34% en Brasil, 30% en Colombia, 23% más de fallecimientos por exceso de mortalidad que por cifras oficiales. Ojo, esto no es simplemente una particularidad latinoamericana. En el caso de España, las cifras de exceso de fallecimientos nos dan en torno a un 25 o un 30% más que las cifras oficialmente reconocidas, ¿no?, por COVID. Los países con mayor subregistro y exceso de mortalidad en todo el mundo, para los que existen datos, se encuentran en América Latina, ¿no? Tomando como referencia estas cifras, solamente en Brasil el cómputo de fallecidos habría superado el 500.000 y en México estaría por encima de las 430.000 personas. Esto en cuanto a la tragedia humana que representa el COVID. Vacunación. Avanza a un ritmo muy lento y muy desigual. Inciden factores propios de cada país. Por ejemplo, hay sistemas nacionales de salud débiles en unos casos, más fuertes en otros, ¿no? Hay problemas desiguales en cuanto a falta de recursos y, además, hay lugares donde incide la negligencia gubernamental. Permítanme también un apunte de memoria que recuerdo ahora. En octubre del año 2019, previamente a la pandemia, se publicó la edición anual del Global Health Security Index, del Índice de Seguridad Global en Salud.
Y este es un índice que con 34 variables, se construye nada menos que con 34 variables, daba cuenta de la, ahora se dice así, la resiliencia, la capacidad de un país para hacer frente a enfermedades infecciosas y a otros riesgos en salud. ¿Saben ustedes cuál era el país mejor preparado del mundo para hacer frente a una potencial pandemia? Estados Unidos. ¿Y el país mejor preparado en América Latina? Brasil. Lo que indica que no es solo un problema de capacidades, es decir, de esos elementos de estructura, sino que, como decimos en ciencias sociales, la agencia importa, y la agencia gubernamental importa mucho. Puedes tener más o menos capacidades, pero si la actitud del gobierno es negligente, ideologizada, utiliza la pandemia para polarizar, esto no contribuye precisamente a que esas capacidades preexistentes puedan utilizarse para hacer frente a la pandemia. Dicho esto, obviamente sabemos todavía muy poco respecto a qué es lo que explica una mejor o peor respuesta, una mayor o menor incidencia, porque como todo en ciencias sociales, ¿no?, este es un fenómeno multicausal, ¿no?, y todavía necesitamos mucho más análisis, ¿no?, para entender qué es lo que ha pasado. Pero desde luego no me cabe duda, ¿no?, que este factor agencia gubernamental ha sido importante, ¿no? Y esto también incide, ¿no?, en cuanto a la forma en la que se está vacunando, la rapidez con la que se está haciendo. Esos son factores internos. Hay otros factores de carácter externo, como la escasa disponibilidad de vacunas a escala global y, en particular, el acaparamiento de vacunas por los países ricos. Este acaparamiento ha minado iniciativas multilaterales y, en particular, la iniciativa COVAX, ¿no?, que está subfinanciada y que, además, cuando sale a comprar vacunas, se encuentra con que los acuerdos bilaterales que han hecho distintos países, y en particular los países ricos, han dejado el mercado desabastecido y, por lo tanto, no tiene capacidad de compra. ¿Qué excepciones hay en la región? En ese panorama general de vacunación muy lenta, ¿no?, muy baja. Chile, Uruguay, República Dominicana. En Chile, ¿no?, en torno a la mitad de la población ya está plenamente inmunizada y 2/3 partes han recibido al menos una dosis. En Uruguay los porcentajes son del 38%, casi el 40%, y del 62%. Y en República Dominicana, 22% plenamente inmunizados y al menos 42% con una dosis. El resto de los países se sitúa por debajo del umbral del 15, del 16% de la población con la pauta completa. México, en torno al 13-14%, Brasil está en torno al 12%, ¿no? Y hay muchos países, y esto también me gustaría resaltarlo, Venezuela, Guatemala, Honduras, Panamá, Haití, que no llegan ni al 1% y que en muchos casos ni siquiera han logrado vacunar al personal sanitario de primera línea, que son los que en primer lugar han de recibir la vacuna. Bueno, esto es un dato que hay que poner sobre la mesa y que nos lleva ya a una prioridad que discutiremos en el curso, que es la prioridad de la vacunación. Urge, ante todo, ¿no?, una mejor respuesta a las imperiosas necesidades de vacunación en la región, ¿no? Y esto quizás comporte lo que se está discutiendo en este momento en la OMC, un levantamiento temporal y extraordinario de la protección de las patentes y o la activación del mecanismo previsto en las normas de la OMC sobre licencias obligatorias, ¿no?, para propiciar un rápido aumento de la producción y acceso a las vacunas, ¿no?, especialmente en los países de menor desarrollo y mayor rezago. Esto es la panorámica como punto de partida desde el punto de vista sanitario y de inmunización. Pero lo que hace la crisis, una crisis sistémica, tiene que ver con dimensiones económicas, sociales y también políticas, ¿no?, de las que espero que podamos también discutir y sobre las que espero que podamos profundizar en este curso. La pandemia empezó siendo crisis sanitaria, se ha convertido en crisis de desarrollo, que además se produce en un escenario preexistente de economías y sociedades frágiles y dependientes, con alta desigualdad, clases medias, ¿no?, que venían de una etapa de ascenso, pero con expectativas ahora frustradas, expectativas frustradas de consumo y de ascenso social para la siguiente generación. Grupos vulnerables que, pese a no ser pobres, ¿no?, eran propensos a caer rápidamente por debajo de la línea de la pobreza. Élites, también élites reacias a aceptar sociedades más abiertas y las demandas de grupos sociales, nuevos grupos sociales en ascenso, que exigen la renovación y la ampliación del contrato social. ¿Qué es lo que explica la situación de excepcionalidad que define el COVID en América Latina? ¿Qué es lo que explica que el COVID haya tenido mucha mayor incidencia, esté golpeando en mayor medida a América Latina que a otras regiones? Pues precisamente esas brechas de desigualdad
existentes y precisamente un patrón de desarrollo que ahora ha mostrado sus limitaciones de una manera mucho más dramática. Y América Latina, como otros lugares, es un ejemplo de lo que se ha denominado, más que una pandemia, una sindemia, ¿no? Es decir, cierto es que hay un patógeno, y un patógeno particularmente dañino, particularmente letal, como es el COVID, ¿no? Este es un mal bicho, por decirlo así. Pero la incidencia de este bicho no se explica solamente por la letalidad, por las características del patógeno, se explica por las características socioeconómicas, políticas, institucionales de las sociedades a las que golpea, ¿no? Por lo tanto, esto es una obviedad, pero hay que recordarlo, no nos encontramos simplemente frente a un problema sanitario, nos encontramos frente a un problema societal que abarca todas las dimensiones de la sociedad. Nos obliga, por su propia naturaleza, a abordar todas esas cuestiones, porque el COVID pone en cuestión, ¿no?, desde la naturaleza del contrato social, la fortaleza de las instituciones públicas, el patrón de desarrollo existente y, sobre todo, las brechas de equidad que caracterizan las sociedades latinoamericanas, ¿no? Esas brechas de equidad ya eran difícilmente tolerables antes de la pandemia, pero ahora se convierten en cuestión de vida o muerte para muchas personas, ¿no? Se convierte en algo crítico, existencial, ¿no? Por eso decíamos que la pandemia pone de manifiesto de manera muy dramática esas brechas. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos unas caídas del PIB que, como explicará seguramente Mario Cimoli en unos minutos, van a ser las peores en 120 años, ¿no? Y, bueno, hace un par de días CEPAL ha publicado, no lo adelanto porque lo contra él, sus previsiones para el 2021 y 2022, y va a haber un rebote, como en otros lugares, pero no va a alcanzar, ¿no?, a cubrir a corto plazo la pérdida de producto que se ha producido por la pandemia y, sobre todo, ¿no?, ese rebote puede producirse, se está produciendo, también como en nuestras propias sociedades, de una manera muy desigual, que también, ¿no?, premia a unos, penaliza a otros, ¿no?, y agranda, en vez de cerrar, las brechas de desigualdad. Cierto es que muchos países de la región han hecho un enorme esfuerzo en materia de respuesta fiscal, pero la crisis también ha puesto de relieve que los países de la región no tienen espacio fiscal. Estados Unidos puede recurrir a la Fed. En Europa hemos recurrido a las emisiones, a las compras masivas del Banco Central Europeo y además hemos creado el Fondo de Recuperación. Nada de esto hay en América Latina, ¿no? Y todo lo más, el recurso al FMI, que además acarrea un injusto estigma, ¿no?, en la medida que recurrir al FMI te degrada la calificación de riesgo en los mercados internacionales, ¿no? Hay un dato positivo de estos días, de hace 3 días, y es que por fin el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ha aprobado una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro, la moneda del fondo. También lo trataremos más despacio. Y este se va a repartir de manera proporcional y los países de América Latina van a recibir los porcentajes que les corresponden por su poder de voto, por su membresía en el FMI. Esto es un alivio importante, pero podemos ir más allá. Y en particular se está proponiendo, y ya termino con esto, ¿no?, se está proponiendo que los derechos especiales de giro, la moneda del fondo, que los países ricos no vamos a utilizar, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, que puedan financiar fondos de recuperación para apoyar inversiones verdes, sociales y digitales en América Latina. Y esto es una forma de pensar, con esto termino, de pensar la cooperación internacional muy diferente a como lo hemos hecho en estos años, a base de proyectos de cooperación norte-sur protagonizados por gobiernos o protagonizados por ONGs, que está muy bien y que hay que seguir haciéndolo. Eso puede seguir teniendo un papel fundamental, por ejemplo, en el fortalecimiento de capacidades en los gobiernos, en la asistencia técnica, a través de la asistencia técnica pública. Pero hace falta más. Y esto nos abre, digamos, en este momento una perspectiva de esperanza. Los países en desarrollo, los países de renta media de América Latina, pueden tener un gran fondo de recuperación financiado con estos recursos. Y será importante determinar el uso de esos recursos para que efectivamente contribuyan a una salida de la crisis con un patrón diferente, un patrón de desarrollo distinto al que teníamos anteriormente. Social, digital, con mayor productividad y verde. 3 transiciones simultáneamente. Una transición hacia una mayor cohesión social, hacia economías con mayor productividad gracias a las nuevas tecnologías y, finalmente, ¿no?, hacia un cambio en el patrón de producción y consumo que aliente la descarbonización y las metas colectivas del Acuerdo de París. Esta es la oportunidad, esta es la promesa que ofrece la cooperación y que deberíamos aprovechar. Yo termino aquí esta brevísima introducción, marco, ¿no?, respecto a los problemas
que vamos a abordar en este curso y que espero pueda servir también para enmarcar la primera conferencia que tenemos dentro de unos minutos, ¿no? Voy a sugerir un pequeño descanso, ¿no?, de 5 o 10 minutos. Mientras tanto, así vamos haciendo la conexión, no les aburrimos a ustedes con la parte técnica, ¿no? Apelo también, por cierto, a su comprensión con los arreglos que tengamos que hacer, porque también para nosotros es muy nuevo esto de conectarnos online. Y a la 1:30 nos reunimos de nuevo, ¿no?, después de estos minutos de descanso, para dar inicio en el horario previsto a la conferencia de don Mario Cimoli. Muchas gracias. Gracias.